excepciones que permiten la práctica del aborto en Colombia? Ese pues es un tema que es recurrente en el Congreso, entonces la pregunta es, ¿estarían de acuerdo en revisar las 3 excepciones en las que se permite abortar en Colombia? ¿Sí o no? Candidatos tienen 30 segundos para usar su tarjetica verde o roja. La pregunta es, si llegara una iniciativa al Congreso diciendo se va a prohibir el aborto en todas las condiciones nuevamente, vamos a reversar las 3 excepciones que permitió la Corte Constitucional, si ustedes estarían a favor de reversar esas excepciones, es decir, de penalizar más el aborto de lo que hoy es penalizado. Entonces el mira está por el sí, todos los demás están por el no. Muy bien. Y entonces arrancamos con Marcelo Torres. Comienzas tú a argumentar por qué sí o por qué no. Usa el micrófono, por favor. No estaría de acuerdo en la eliminación de las excepciones, puesto que eso es un avance. En la medida en que se le otorga a la mujer una decisión básica de su cuerpo, de su vida, de su proyección como ser humano. Creo que esas excepciones son una conquista de la democracia en un país fuertemente patriarcal como Colombia, y que rompen mitos, rompen una cultura confesional, llevan adelante hacia arriba un nivel de civilización y por consiguiente deben mantenerse. Muchas gracias. Le damos el turno al doctor Carlos Baena, que fue el único que votó por el que sí lo echaría para atrás. Digo que sí porque defendemos el derecho a la vida, pero les garantizo que no vamos a presentar el proyecto de reforma constitucional o de reforma legal. No vamos a ser nosotros los que vamos a llevar esa iniciativa al Congreso. Nos parece que ya en el país quedó definido el tema con la decisión de la Corte Constitucional y ya el país está acomodando esa situación, pero desde nuestra perspectiva el derecho a la vida es un valor que prima por sobre todo. Muchas gracias. Juan Carlos Flores. Bien, voté que no. Ese es un gran avance para las mujeres del país. Además fue protagonizado por una mujer muy valiosa, Mónica Roa, quien fue la que construyó toda la argumentación ante la Corte Constitucional. ¿Qué me parece, digamos, que es un gran desafío de la sociedad colombiana? Y es la pedagogía de la sexualidad. Hay una decisión de la Corte que acompaña esto, porque, digamos, en otros lugares del mundo se da el debate abierto, pero al mismo tiempo se establecen unas edades claras. Hay una pedagogía muy fuerte. En eso estamos fallando en Colombia. La pedagogía para la sexualidad en Colombia es tremendamente débil. Nuestro analfabetismo sexual en buena parte de Colombia, incluso en las grandes ciudades, es altísimo. No olviden ustedes que hay muchos colegios que, escudándose en una decisión de que los niños estudien en colegios religiosos, se inventan todo tipo de excusas para que esa pedagogía no tenga lugar. Entonces me parece que este tipo de normas han de estar trabajadas con una profunda pedagogía. Bueno, Clara Rojas. Yo soy una convencida del derecho a la vida, fíjate, pero me preocupa que adicionalmente al tema de pedagogía, yo creo que es de acompañamiento a las mujeres. La mayoría les toca afrontar una decisión muy jóvenes, entre casi que los 14 y los 25 o 28 años, de manera que es acompañar a la mujer, es permitirle, crearle todo ese espacio posible para que tome esa mejor decisión, porque se trata de salvarle la vida. Justamente por esas son esas circunstancias excepcionales. Y yo sí diría que el vuelco del tema del aborto es pedagogía, más que en lo judicial es acompañar a la sociedad, también entender que es una situación de dos, responsabilizar también más a los muchachos. Y yo creo que sin duda, yo creo que esa es una de las grandes metas que tenemos que proponernos a nivel de Colombia. Los niños, yo vi hace como 2 semanas un informe, desde incluso ya ni en los 24 horas siguientes, yo le había dado el beneficio de la duda a la primera hora de los 24 horas, porque me parecía que era como el beneficio de la duda. Vi un informe médico que me pareció aterrador, de manera que sí es importante acompañar a las mujeres, porque las secuelas después del aborto son muy profundas y para la sociedad, de manera que eso sería lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, doctor John Sudarsky, del partido Verde. Yo creo que una de las grandes revoluciones del siglo XX fue la posibilidad de las mujeres
de controlar su cuerpo. Creo que ese proceso ha sido liberador para las mujeres y para los hombres. Me parece que en ese sentido cualquier medida que facilite que las mujeres puedan decidir cuándo tener hijos, cómo tener hijos, es central. Me parece grotesco el número de personas, de mujeres que mueren por estar tratando de practicarse abortos. Y el Estado colombiano no permite que esto se haga en las condiciones más peligrosas y más horribles precisamente para las mujeres. Yo creo que el tema del aborto debía expandirse, debía las cortapisas que realmente existen sobre ese tema liberarse y permitir que además las mujeres puedan controlar su proceso de reproducción para que los hijos que vengan sean hijos queridos en hogares queridos y no como hoy sucede que son productos de accidentes de una actividad que la mayoría del tiempo es recreacional. Muchas gracias y le damos el turno al doctor Rodrigo Lara de Cambio Radical. Bueno, a mí me parece que la gran revolución del siglo XX fue, a diferencia de lo que opina John, fue que consistió en que la mujer tuviera acceso a los métodos anticonceptivos, no que tuviera acceso realmente a la posibilidad de abortar. Es decir, a mí me duele mucho, digamos, el número de abortos que se presentan. No celebro el aborto como una gran conquista social, pero digamos que sí es una necesidad social, por el inmenso número de abortos que se practican en clínicas ilegales, por el número de mujeres que mueren al año practicándose estos abortos, y no tiene mucho sentido. Desde un punto de vista práctico, prohibir lo que el Estado está en incapacidad de sancionar o de prohibir y que termine haciéndole daño a la gente. Entonces, digamos que desde un punto de vista muy liberal y muy pragmático, creo que acompaño las tres excepciones previstas por la Corte Constitucional, pero lo que sí no podemos aceptar como sociedad es que esto sea un método más de planificación. Yo creo que aquí debe haber también una especie de dique ético para no aceptar el aborto como una práctica normal, como una simple libre expresión de la personalidad de las personas. Yo creo que aquí hay un trasfondo y una reflexión de sociedad muy profunda, pero estoy de acuerdo, y en últimas, en las tres circunstancias, particularmente de acuerdo. Bueno, tenemos ahora un minuto cada uno para interpelar. John Sudarsky, entiendo que ha dicho que estarías de acuerdo inclusive en despenalizarlo en todos los casos. No sé si alguno quiere interpelar esa posición. No, por supuesto. Ok. Bueno, yo con esta interpelación muy amable también me voy despidiendo porque me toca retirarme, agradecerles a ustedes la atención y decirles que para mí la vida es un valor fundamental. Somos una sociedad joven, un país joven. Yo creo que sin duda hay que mantener ahí un componente ético y social y eso es lo que les diría. La vida por encima de todo es un valor que hay que preservar. En esto es importante, digamos, recordar que en Colombia nuestras condiciones sociales a veces son muy distintas. Hay un problema muy grave y creciente en las grandes ciudades del país, el embarazo adolescente. Entonces, ahí hay por eso mi insistencia en temas de pedagogía sexual, porque digamos ahí el aborto es una cosa muy complicada, tremendamente complicada. Estamos hablando de niñas de 12, de 13, de 14 años. Bogotá, por ejemplo, tiene completamente disparados los indicadores de embarazo adolescente a lo largo de los últimos años. Entonces, el tema de la educación sexual es fundamental. El tema de abrirle oportunidades a las niñas de escasos recursos es fundamental. Muchas gracias, doctor Marcelo Torres, del Polo Democrático. Sí, me parece que el aborto no es un evento deseable, es una medida práctica de salud pública, que en los casos en que se ha establecido excepciones debe permitirse. Y esto está acorde naturalmente con el debilitamiento de la cultura patriarcal y la desigualdad de género, en la medida en que las mujeres pues tienen voz y tienen decisión en un asunto que les compete. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere interpelar? ¿No? Entonces...